En el marco del Día del Ambiente, estamos en una estación de servicio abandonada que fue reconvertida en un espacio de conversación para informar, concientizar e inspirar a la acción. Uno de los temas que vamos a conversar tiene que ver con normativa ambiental y para eso me acompaña Hernán Reyes, abogado, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Hernán, gracias. Confieso que te digo que así como mucha gente me dice ¿por qué te metiste en política climática, que es un tema complejo, lejano? A mí me pasa también cuando tengo que cubrir temas de normativa ambiental, que lo veo como un tema denso, ¿no? Como técnico y complejo. Bájalo y hacelo como atractivo para todos, para entender por qué, digamos, es tan importante la normativa ambiental en el contexto actual de crisis climática y ecológica, ¿no? que implica impulsar acción. Bueno, la normativa, cualquier tipo de normativa en cualquier materia supone casi el máximo nivel de acuerdo de una sociedad. Muchas veces las sociedades acuerdan antes que la normativa aparezca. Y ese acuerdo social presiona a la política para tomar decisiones. Muchas veces sucede lo contrario. La normativa aparece por parte de la política como una imposición para cambios de hábitos y costumbres sociales. En términos ambientales, la normativa va un poco atrás y un poco adelante en la conversación pública. Hoy por hoy el mundo está conversando sobre ambiente y las nuevas generaciones lo ponen casi como un tema prioritario. Con lo cual la aparición de la normativa ambiental, lo que antes podía parecer de vanguardia hace 30, 40 años, hoy está corriendo, si querés, a la retaguardia de las demandas sociales y de las demandas de la realidad. Yo soy de la idea que para atender esta cuestión, que es la cuestión de nuestro hábitat, de nuestra vida, de nuestro presente, de nuestro futuro, tenemos que conversar en diferentes niveles. Y el primero, sin duda, es la conversación pública más allá de los ámbitos, ¿no? Claro. Si es en las legislaturas, en la Cámara de Diputados, en la escuela, en nuestras familias. O sea, un poco todo el trabajo previo también, ¿no? Porque a veces una normativa, casi siempre es el resultado de un trabajo previo, pero que incluso ahora con algunos proyectos se ve cómo empiezan las conversaciones con organizaciones de la sociedad civil, con activistas, y después eso termina transformándose, ¿no? Claro, pero para poder llegar a ese previo, que es muy importante porque enriquece la normativa, lo que hay que poder poner en perspectiva, y yo creo en la cuestión ambiental, es la importancia de la temática. Y eso supone una discusión en las escuelas, en las empresas, en las familias, con los jóvenes, con los sindicatos, en todas las áreas. Después, cómo eso se traduce en normativa tiene que ver un poco con esto que vos comentabas. Yo soy de la idea de que para imponer nuevas reglas de juego en una cuestión tan importante que tiene que ver con nuestras costumbres productivas, de consumo, de vida, es necesario generar acuerdos. Nosotros en la legislatura de la ciudad hemos trabajado diferentes leyes y en lo personal creo que el mecanismo de cooperación y colaboración entre los diferentes actores son lo que hacen que la normativa tenga mayor potencia, porque primero sale mejor, o sea, es más inteligente la norma, y por otro lado, sin duda va a tener mejor aplicación futura, claro, porque una vez que vos la sancionás, pasa del otro lado del mostrador y hay que hacerla operativa. Sí. Y cuando la querés hacer operativa te chocás con la realidad. Pero si esos actores fueron partícipes de la conversación, seguramente esa norma va a ser mucho más eficiente, ¿no? Eso es interesante lo que decís, porque siempre se habla como de, bueno, se pide una normativa, es el primer paso, pero después, sobre todo, el paso más importante es la implementación, ¿no?, de esa normativa. Y vos recién mencionaste mucho esto de generar acuerdo, ¿no?, generar consenso. Vos participás de lo que es la Comisión de Ambiente en la legislatura de la ciudad. ¿Cómo es? A mí me gustan mucho siempre los conflictos así que hay entre grupos de distintos intereses. ¿Cómo es trabajar con otras comisiones? Porque los temas ambientales implican muchas veces que los mayores cambios tienen que venir de otras áreas que no son puntualmente, ¿no?, las de ambiente. Entonces, ¿cómo se trabaja para generar esos acuerdos y consensos con otras comisiones?
Bueno, es cierto que hay como, a priori, parecería ser que la política ambiental va en contra de la política de desarrollo económico, de la política de generación de empleo. No hablemos de los que son los conceptos de desarrollo que tenemos para largo y tendido, ¿no? Lo que, claro, de las nuevas discusiones. Y yo lo que creo que al contrario, cuando uno se pone a discutir y a conversar sobre esas cuestiones, te das cuenta que no. Y claro. Menos en el mundo de hoy, con la innovación tecnológica y con los mercados cómo están operando, cómo está operando Europa, el mercado europeo. Respecto de exigir estándares ambientales para la generación de productos dentro de Europa o para el comercio internacional. Con lo cual, yo cuando me encuentro en esa discusión digo, miren, es una dicotomía vieja. La Argentina con 40% de pobres no puede desentenderse de la cuestión social y yo vengo a traer la cuestión ambiental no como un desentendimiento de eso, sino como una oportunidad para, a través de la innovación tecnológica, a través del financiamiento verde y la reconversión del sistema productivo, generar más riqueza y generar más empleo. Y por tanto, en un país con 40% de pobres, atender las necesidades de derechos humanos de personas que hoy están en situación de extrema vulnerabilidad. En cualquier sociedad las desigualdades operan. Operan en la educación, operan en el mercado y operan en la cuestión ambiental. Las personas pobres son las que más padecen la degradación ambiental, en el aire, en el agua, en el acceso a comida, en el uso de energía. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la cabeza. Por eso digo que es un debate de acuerdos, no es un debate de imposiciones, es un debate de futuro, pero es un debate de presente y no es un debate del primer mundo. Es un debate de Latinoamérica para generar, y más de Argentina, para generar en esta transición la oportunidad de desarrollo. Europa, a la larga, está financiando en volúmenes escandalosos la transición ecológica o la transición ambiental de sus sistemas productivos. Por lógica de mercado, los propios operadores económicos de Europa le van a decir, querido, si vos a mí me exigís estándares ambientales para producir dentro de Europa, de la comunidad, no te voy a permitir que importes fuera del continente productos que no tengan estos estándares. Nosotros podemos perder mercados muy fuertes si no reaccionamos. Y por otro lado, lo que tenemos que entender es que si no abordamos la cuestión climática para con nuestro sistema productivo, podemos tener crisis económica. La inacción va a ser más cara, va a ser más costosa que la acción. 19.000 millones de dólares perdimos nosotros por la sequía. Somos un país que su matriz productiva es muy básica, es exportación. Entonces, atendemos el cambio climático, más, mientras tanto, complejizamos nuestra matriz productiva. Ahora, ¿cómo impacta que nosotros perdamos 19.000 millones de dólares? Con no tener reservas, con inflación, con pobreza. Por eso a mí la cuestión no están en... llamen a Mou que Larry está en cualquiera, con la cuestión ambiental para Latinoamérica no va. Porque la cuestión ambiental es la cuestión productiva y es la cuestión del presente también. Hablaste ahí de algo que es lo que escucho mucho en el último tiempo, en lo que es las negociaciones internacionales, que tiene que ver con financiamiento, sí. ¿No? Mencionaste mucho esto y que encima con pérdidas económicas que puede generar el impacto del cambio climático se pone más de relieve en países endeudados como el de la Argentina. Recientemente presentaste el proyecto de ley de financiamiento verde. ¿De qué se trata puntualmente? ¿Cómo viene a aportar a toda esta cuestión? Bueno, todo esto que significa el cambio climático en el impacto sobre nuestro ambiente y cómo eso genera consecuencias, requiere de dinero. Nosotros necesitamos dinero para mitigar los efectos del cambio climático, tratar de emitir menos gases de efecto invernadero, con lo cual necesitamos una transición de nuestro sistema productivo para colaborar con eso, y también necesitamos adaptarnos al cambio climático, con lo cual necesitamos transformar nuestra infraestructura. ¿Qué es adaptarnos al cambio climático? Hoy tenemos sequías que no teníamos, olas de calor que no teníamos, inundaciones que no teníamos. Eso supone que nosotros hagamos infraestructuras en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro país. Todo eso requiere dinero. Hoy el mundo está financiando eso a través del sector privado. Poco. Sí. Está financiando poco, vamos a decirlo. Está financiando poco comparado a lo que necesitamos. Claro. Pero si vos ves cómo participa la Argentina de ese poco, es desesperante. Participamos en nada. Tanto del financiamiento privado como del financiamiento de los multilaterales. Del BID, del Banco Mundial o del CAF. Entonces, yo con la ley de financiamiento verde lo que estoy proponiendo para la Ciudad de Buenos Aires es crear una infraestructura jurídico y financiera que nos permita
ir a captar esos fondos internacionales y aplicarlos ¿a qué? A transformación de la infraestructura de nuestra ciudad, pero también de poder generar una masa de proyectos, de emprendedores, de pymes, de empresas que requieran de ese financiamiento para hacer esa transición. Esa transición significa reactivación económica, significa eficiencia productiva y generación de empleo. Y hacia nosotros en la ciudad significa fondos para, bueno, adaptarnos. La idea es no tener que depender como de un intermediario, sino que el financiamiento pueda ir directamente a proyectos en la ciudad, que es un poco el debate que hubo en C40, en la cumbre que se hizo el año pasado aquí en Buenos Aires, ¿no? Donde se hablaba de, bueno, cómo hacer para canalizar dinero directamente a las urbes. Claro, porque es cierto que es más fácil obtener fondos a los niveles de estados nacionales. Claro. Más sencillo por una serie de cuestiones técnicas de garantía de repago y demás. Pero hay financiamiento para las ciudades. Y las ciudades, viste que se dice mucho, bueno, son problemas globales, soluciones locales, porque las ciudades tenemos mayor concentración de población, mayor emisión de gas de efecto invernadero y, por lo tanto, mayores consecuencias en nuestra vida cotidiana. Ahora, lo que nosotros planteamos con la ley no es para evitar la intermediación en términos de no interferencia, te diría que es al revés. Okay. Es para que aparezca la interferencia, en el mejor sentido de la palabra, para facilitar la bajada de esos fondos. Porque vos sos una pyme de la ciudad y tenés que conseguir X millones de pesos, 10 millones, 100 millones de pesos, que parece mucho, pero es poco. No hay banco multilateral que pueda financiar a una pyme 100 millones de pesos porque sus carteras son mucho más importantes, de mayor escala. Ahora vos, como Estado, tenés que poder armar la normativa que asimile esos fondos y la garantía de distribución. Tenés que poder identificar cuáles son los armar proyectos. Mejor la vidriera, digamos, para poder canalizar. Está bueno el ejemplo, es eso. Claro. Che, hay plata, yo tengo estos proyectos, quiero que los financies. Y estos proyectos, por ahí sos vos, por ahí es la pyme, por ahí es una Y que es algo empresa. interesante porque hoy la discusión está en, bueno, dinero que se ha comprometido, que no está sobre la mesa, pedido de más dinero, pero hay algo que también que no hay que olvidar, la otra parte, cuando ese dinero aparezca sobre la mesa, va a ir al que esté mejor preparado. Exactamente. Por lo menos en las primeras instancias. Y va a ir al que está mejor preparado en términos de empresa, pero está yendo a quien está mejor preparado en términos de país. Claro. México y Brasil captan muchos más fondos que la Argentina, muchísimos más fondos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una mirada puesta ahí. Mira, la Argentina tiene un problema enorme con su matriz productiva. Nosotros exportamos alimentos y ahora energía. Dependemos o del clima o del precio internacional. Hay que complejizar esa matriz productiva. Si no, nos pegamos los vaivenes que de pronto no llueve y menos 19.000 palos, guerra y problema energético. Y eso es el vaivén económico de nuestro país. Complejizar la matriz productiva, es decir, innovar sobre cada uno de los procesos, va de la mano de la sostenibilidad y va de la mano de una estabilidad macroeconómica que nos permita vivir mejor. Claro. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de tener 40% de pobres y podemos estar muy empalmados en un desarrollo y prosperidad económica con un ambiente sano. Ahora ahí también imagino que parte del proceso de la discusión va a ser qué se entiende por verde en cuanto a qué le da financiamiento, ¿no? Exacto. También porque últimamente lo que ocurre es que todo es de la transición, todo es sustentable, entonces cómo hacer para que efectivamente vaya a acciones, ¿no?, que sean las necesarias. Bueno, parte del proyecto de financiamiento verde supone un acuerdo sobre la denominación, ¿no? Primero identificar qué estamos financiando y qué podemos decir que esto es parte del financiamiento verde, porque la ciudad hace el esfuerzo y financia procesos. De hecho, si vos agarrás el presupuesto y ves dónde nosotros estamos destinando partidas, vas a encontrar muchas, pero quizás no están identificadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Bueno, ¿dónde están los recursos? Lo segundo es dónde los necesitamos. Y ahí ver cuáles son los estándares para decir, es verde, no es verde, es sostenible. Verde por ahí que le queda corto, es sostenible. Y una vez que tenemos eso, sí salir a buscar los fondos. Claro. Me parece que a mí me gusta poner esta discusión del financiamiento y del dinero y de la cuestión productiva, que quizás no es la más atractiva. Es la necesaria. Pero me parece Mira, que no era la más atractiva para mí. Los últimos años me dediqué a cubrir eso porque hoy la política climática es política sobre financiamiento, porque en definitiva es eso. Los países necesitan, los que menos contribuyen al problema, más se ven afectados, necesitan dinero para no quedarse atrás en la transición. Y este es un punto. América Latina, la contribución que hace a los gases de efecto invernadero es del 8%, sin embargo los impactos sobre su economía son del 50 y pico por ciento, sumando las catástrofes de Centroamérica y demás.
¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros damos financiamiento para mitigar, sí, pero fundamentalmente para adaptarnos, porque somos víctimas de un impacto en el ambiente que no generamos. Entonces tenemos que debatir con Europa, con Estados Unidos, en términos de política internacional, claro, el financiamiento para dónde. Y te agregaría la tercera pata que aparece ahora, pensando sobre todo en países que se ven más afectados, por ejemplo en Centroamérica, que tiene que ver con financiamiento para pérdidas y daños, es decir, bueno, ya cuando está el impacto del cambio climático, exacto, la reparación, que es bueno, la discusión que hoy está sobre la mesa. Además de, bueno, ahora este nuevo proyecto de ley de financiamiento verde, ¿qué otra normativa en materia ambiental crees que hace falta y que sería fundamental? Bueno, te cuento algo que yo soy autor y sancionamos el año pasado, fines del año pasado, la Ley de Economía Circular de la Ciudad. Sí. Y la verdad que estamos en este proceso del Ministerio de Espacio Público llevando adelante la estrategia de economía circular. Que lo que queremos hacer es identificar el sistema productivo de la ciudad y sobre eso operar para, a través de regulación estatal, del Poder Ejecutivo, más burocrática, o nueva normativa, o incentivos fiscales, o líneas de crédito, tratar de ir hacia un modelo de circularidad de por lo menos de nuestra economía local y en principio también importante del Estado de la ciudad, ¿no? ¿Cómo podemos del Estado evitar esta idea de extraer, consumir y desechar y empezar a aprovechar circuitos de circularidad? Que eso genera menos residuos, ahorro de dinero y genera nuevas oportunidades de trabajo. Me parece que ahí hay algo muy bueno para seguir desarrollando. Es la primera ley que hay en la Argentina, se votó hace 1 año y medio, se está trabajando bien, así que... O sea, también podría servir de modelo para otras... La ley, viste, es después que se sanciona. Es la implementación. Bueno, ahora estamos en esa etapa, así que estamos con expectativas. Que en Argentina no hay un muy buen historial de implementación de leyes ambientales. Cuesta, ¿no? Cuesta, sí. La implementación cuesta todas las leyes, el cumplimiento. Pero también las sí. Y en línea con esto, estamos en un lugar, ¿no? Una estación de servicio abandonada, que es símbolo también de todo, ¿no? Un modelo basado en la explotación de combustibles fósiles del cual hay que salir y transicionar a otro que vaya más en línea con la necesaria acción climática. ¿Qué acciones considerás que serían fundamentales para impulsar lo que hace también, digamos, al rol que tiene la normativa ambiental en la acción climática? Bueno, yo creo que hay que identificar ahí sectores de la movilidad que puedan hacer el primer salto. La movilidad tiene la complejidad de la planta automotor, si querés, o de vehículos, más el sistema de distribución de carga y demás. Yo creo que tenemos que aspirar a una transición inmediata o en el corto plazo de nuestro sistema de transporte público hacia ese modelo, para lo cual necesitas otra vez financiamiento y necesitas una cooperación entre el sistema público y privado. Esta ciudad tiene que ir hacia eso, va a ir hacia eso. Hay proyectos de ley o anteproyectos de ley sobre movilidad sustentable para la ciudad y creo que hay que fomentar la discusión y la normativa. Pero repito, nosotros no podemos ser voluntaristas, es decir, bueno, mañana hacemos todo híbrido, hacemos eléctrico, si eso no somos capaces de planificarlo, generar metas, objetivos y acuerdos entre los sectores involucrados. Hernán, muchas gracias por la conversación.